Existe un lugar donde el dinero no tiene peso, donde los billetes no crujen entre los dedos, donde las bóvedas no tienen cerraduras físicas. Un lugar donde 300 millones de dólares pueden desaparecer sin que una sola alarma suene, sin que una sola huella digital quede registrada, sin que un solo testigo pueda señalar al culpable. Este lugar no es una fantasía, es el mundo en el que vives ahora mismo. La pregunta no es si este atraco ocurrió. La pregunta es, ¿cuándo dejaste de distinguir entre lo real y lo virtual? En algún momento de las últimas 2 décadas, mientras jugabas, mientras trabajabas, mientras transferías dinero con un toque en la pantalla, cruzaste un umbral invisible. Dejaste atrás el mundo donde el valor tenía forma, textura, presencia física. Entraste en una dimensión donde todo es código, donde la riqueza es información, donde el poder es acceso. Y en ese cruce imperceptible, en esa transición silenciosa de átomos a bits, algo fundamental cambió en la naturaleza misma del crimen. El atraco del que vamos a hablar no comenzó con un plan. Comenzó con una pregunta filosófica que un grupo de mentes brillantes se hicieron en la oscuridad de sus habitaciones, iluminados únicamente por el resplandor azul de sus pantallas. Si el dinero es ahora información, si la riqueza es código, si la realidad económica es consenso digital, ¿qué impide que alguien reescriba las reglas del juego? Esta es la historia de cómo 300 millones de dólares se evaporaron del sistema financiero global sin que nadie lo notara hasta que fue demasiado tarde. Pero más que eso, es la historia de cómo la humanidad creó un nuevo tipo de realidad y luego descubrió, horrorizada, que esa realidad podía ser hackeada, manipulada, reescrita por quienes entendieran su código fuente. En 1995, cuando el Internet comercial apenas comenzaba a expandirse por el mundo, un programador llamado Wei Dai publicó un ensayo titulado B-Money. En él, describía un sistema de dinero electrónico anónimo y distribuido. Era una idea radical, casi absurda para su época. El dinero, después de todo, había sido por milenios algo tangible. Conchas, piedras, metales preciosos, papel respaldado por gobiernos. La idea de que números en una pantalla pudieran tener valor intrínseco, sin el respaldo de ninguna autoridad central, parecía una fantasía de ciencia ficción. Pero Wei Dai no estaba fantaseando. Estaba prediciendo el futuro. Estaba describiendo el terreno de caza perfecto para un nuevo tipo de criminal. Alguien que no necesitaría armas, ni violencia, ni siquiera presencia física. Solo necesitaría entender el código mejor que nadie. Avancemos 20 años. Es 2015. El Bitcoin ha transformado la conversación sobre el dinero. Las criptomonedas proliferan como especies en un ecosistema digital acelerado. Exchanges, plataformas de trading, carteras digitales, contratos inteligentes, tokens no fungibles. El vocabulario mismo del dinero ha mutado. Y con cada nueva capa de complejidad, con cada nueva abstracción financiera, la frontera entre lo legítimo y lo criminal se vuelve más difusa, más permeable, más fácil de atravesar sin ser detectado. En algún lugar de Asia Oriental, en una ciudad cuyo nombre permanecerá oculto en esta narrativa, por razones que pronto entenderás, un equipo de 7 personas se reúne en un apartamento discreto. No son criminales en el sentido tradicional. 3 de ellos tienen doctorados en ciencias de la computación. 2 son especialistas en teoría de juegos y economía conductual. Uno es un experto en ingeniería social y psicología cognitiva. El último es un antiguo auditor de seguridad blockchain que trabajó para algunas de las instituciones financieras más importantes del mundo antes de darse cuenta de algo que cambiaría su vida. El sistema que estaba protegiendo era, en esencia, una ilusión sostenida por consenso colectivo. No se llamaban a sí mismos criminales, se llamaban arquitectos, y lo que estaban a punto de diseñar no era un simple robo, era un experimento sobre la naturaleza de la realidad económica en la era digital. La pregunta que los unía no era ¿cómo robamos 300 millones de dólares? Era mucho más profunda, casi filosófica. ¿Qué revela sobre la naturaleza del valor el hecho de que podamos manipularlo sin tocarlo, sin verlo, sin que exista en ningún espacio físico? Porque aquí está la paradoja central de nuestro tiempo. Hemos creado sistemas económicos que mueven trillones de dólares cada día, sistemas que sostienen civilizaciones enteras, y sin embargo, esos sistemas existen únicamente como información procesada por máquinas.
No hay oro en ninguna bóveda respaldando tu cuenta bancaria. No hay activos físicos garantizando el valor de tu inversión digital. Hay solo consenso, hay solo fe colectiva en que los números en la pantalla significan lo que creemos que significan, y cuando la realidad económica es consenso, cuando el valor es creencia compartida, ¿qué distingue a un banco de un esquema Ponzi? ¿Qué separa una moneda legítima de una estafa perfectamente ejecutada? La respuesta, descubrieron estos 7 arquitectos, es principalmente narrativa, es historia, es la ilusión de permanencia y legitimidad. Entonces se preguntaron, ¿qué pasaría si pudiéramos escribir nuestra propia narrativa? ¿Qué pasaría si pudiéramos crear nuestra propia ilusión de legitimidad tan convincente que nadie cuestionara su realidad hasta que fuera demasiado tarde? El plan que diseñaron durante 18 meses no se parecía a ningún atraco en la historia del crimen. No había bancos que asaltar, ni cámaras que evitar, ni sistemas de seguridad física que desactivar. Lo que planearon fue mucho más elegante, mucho más aterrador. Iban a hackear la percepción misma de valor en un mercado digital emergente. Pero antes de revelar cómo lo hicieron, necesitamos entender algo fundamental sobre la psicología humana en la era digital. Necesitamos comprender cómo tu cerebro, diseñado durante millones de años para sobrevivir en sabanas africanas, responde a estímulos que no existían hace apenas 3 décadas. Necesitamos explorar cómo las economías virtuales han secuestrado los circuitos de recompensa que evolucionaron para ayudarte a encontrar comida y pareja y los han reprogramado para responderte a números cambiantes en una pantalla. Porque el verdadero genio de este atraco no estuvo en burlar sistemas de seguridad, estuvo en entender algo que la mayoría de las personas aún no comprenden, que ustedes, todos nosotros, ya estamos viviendo parcialmente en un mundo simulado. Un mundo donde pasas más tiempo interactuando con representaciones digitales de realidad que con la realidad física misma. Un mundo donde tus relaciones sociales están mediadas por algoritmos, donde tu valor profesional se mide en conexiones de LinkedIn, donde tu identidad es una construcción de perfiles y avatares. Los 7 arquitectos no tuvieron que crear una simulación, solo tuvieron que encontrar una que ya existiera y usarla como pantalla para el crimen perfecto. En 2016 lanzaron su proyecto. No lo llamaron un atraco, lo llamaron un ecosistema. Crearon una plataforma que combinaba elementos de red social, marketplace de activos digitales y un juego multijugador masivo. Era brillante en su simplicidad. Ofrecía a las personas exactamente lo que su psicología evolutiva anhelaba, reempaquetado para la era digital. Estatus, escasez, exclusividad. La promesa de riqueza para los primeros adoptantes, el miedo de quedarse fuera mientras otros prosperaban. Aplicaron principios de economía conductual que Daniel Kahneman había identificado décadas atrás. Usaron los mismos mecanismos de adicción que Silicon Valley había perfeccionado en las redes sociales. Implementaron dinámicas de juego que explotaban el sistema de recompensa dopaminérgico del cerebro humano. Y lo envolvieron todo en una narrativa de innovación tecnológica, de futuro inevitable, de oportunidad única. En 6 meses habían atraído 50.000 usuarios. En un año, 200.000. En 18 meses, casi 1 millón de personas estaban participando activamente en su ecosistema digital, comprando, vendiendo, comerciando activos que solo existían como entradas en una base de datos que los 7 arquitectos controlaban completamente. Y aquí está lo más perturbador. Durante todo ese tiempo, no estaban haciendo nada ilegal. No en el sentido técnico. Habían estudiado las regulaciones financieras de 7 jurisdicciones diferentes y habían diseñado su plataforma para operar en los espacios grises, en las lagunas legales, en los territorios que las leyes aún no habían alcanzado, porque la tecnología se movía más rápido que la legislación. Construyeron confianza gradualmente. Pequeños retiros funcionaban perfectamente. Los primeros usuarios reportaban ganancias reales. La comunidad crecía orgánicamente a través del marketing viral más efectivo que existe, la codicia humana. Cada persona que ganaba dinero se convertía en un evangelista involuntario, compartiendo su éxito, atrayendo a más participantes. El psicólogo Robert Cialdini identificó 6 principios de influencia: reciprocidad, compromiso, prueba social, autoridad, simpatía y escasez.
Los arquitectos los implementaron todos. Crearon un sistema donde cada principio reforzaba a los otros, donde cada elemento del diseño de la plataforma empujaba al usuario hacia más inversión, más participación, más compromiso emocional y financiero. Y entonces, en un momento cuidadosamente calculado, cuando el valor total bloqueado en su plataforma superaba los 300 millones de dólares, cuando la confianza de la comunidad estaba en su punto más alto, cuando las redes de noticias comenzaban a cubrir su plataforma como la próxima gran innovación en finanzas descentralizadas, desaparecieron. No gradualmente, no con advertencias. En un instante coordinado, ejecutaron un código que habían escrito 18 meses atrás, oculto en las profundidades de sus contratos inteligentes. Drenaron cada cuenta. Transfirieron cada activo a carteras distribuidas por docenas de jurisdicciones. Borraron servidores. Eliminaron identidades digitales. Se evaporaron del Internet como si nunca hubieran existido. Cuando los usuarios intentaron acceder a la plataforma la mañana siguiente, encontraron solo una pantalla en blanco y un mensaje críptico. La ilusión ha terminado. Gracias por participar en el experimento. El pánico fue inmediato. Los foros explotaron con confusión, ira, negación. La gente no podía creer que el dinero simplemente hubiera desaparecido. Buscaron explicaciones alternativas, problemas técnicos, ataques de hackers externos, intervención gubernamental. Cualquier cosa excepto la verdad obvia. Habían sido engañados desde el principio. Pero aquí está lo verdaderamente inquietante, el giro que transforma esta historia de un simple caso de fraude masivo a algo mucho más profundo. Durante semanas después del colapso, una porción significativa de los usuarios se negó a aceptar que habían sido estafados. Continuaron intercambiando los activos ahora sin valor en mercados secundarios. Crearon comunidades dedicadas a recuperar la plataforma. Desarrollaron teorías conspiratorias elaboradas sobre fuerzas externas que habían saboteado el proyecto. En otras palabras, incluso después de que la ilusión había sido oficialmente revelada, muchos eligieron continuar viviendo dentro de ella. ¿Por qué? Porque la alternativa era demasiado dolorosa. Aceptar que habían sido engañados requería confrontar preguntas incómodas sobre su propio juicio, sobre la naturaleza del valor, sobre cuánto de su riqueza en el mundo real era igualmente ilusoria. Este es el verdadero horror del atraco de 300 millones de dólares. No fue solo un robo de dinero, fue un robo de consenso sobre la realidad. Fue una demostración de cuán frágil es nuestra fe colectiva en los sistemas que sostienen nuestras vidas económicas. Fue prueba de que en la era digital, la línea entre inversión legítima y estafa perfeccionada es principalmente una cuestión de narrativa, de cuánto tiempo dura la ilusión antes de colapsar. Los 7 arquitectos nunca fueron capturados. Sus identidades reales nunca fueron confirmadas. El dinero nunca fue recuperado. Y lo más perturbador de todo, en los años siguientes, docenas de proyectos similares emergieron, cada uno aprendiendo de los errores del anterior, cada uno refinando los mecanismos psicológicos de manipulación, cada uno volviendo más difusa la frontera entre innovación financiera y fraude elaborado. Entonces pregúntate esto mientras avanzamos en esta historia. ¿Cuánto de tu riqueza actual existe solo porque otras personas acuerdan que existe? ¿Cuánto de tu identidad digital podría evaporarse si los servidores correctos fueran apagados? ¿Cuánto de la realidad en la que vives es consenso que podría deshacerse con el código correcto, ejecutado por la persona correcta, en el momento correcto? Este no es solo un documental sobre un atraco, es una exploración de cómo hemos creado un mundo donde la realidad misma puede ser hackeada. Y estás a punto de descubrir que el crimen más perfecto no es robar dinero, es robar la capacidad de distinguir entre lo real y la simulación. Bienvenido al submundo psicológico del crimen digital. Bienvenido a la era donde el ladrón más peligroso no es el que rompe cerraduras, sino el que reescribe la realidad misma. La historia comienza, como todas las grandes historias de crimen, con un momento de revelación. Pero en este caso, la revelación no fue para las víctimas, fue para los perpetradores. Fue el momento en que entendieron que el sistema que todos creían inquebrantable era, en esencia, un castillo de naipes digital esperando a que alguien lo suficientemente inteligente lo derribara.
Y ese momento llegó en la forma más inesperada, dentro de un videojuego. Para entender cómo 300 millones de dólares pueden desaparecer en el vacío digital, primero debes comprender algo que comenzó de manera inocente, casi lúdica: el nacimiento de las economías virtuales en los videojuegos. En 1997, un juego llamado Ultima Online lanzó algo que cambiaría para siempre nuestra relación con el valor digital. No era solo un juego de rol multijugador, era un experimento económico en tiempo real, un ecosistema donde miles de jugadores interactuaban, comerciaban, construían riqueza virtual. Los desarrolladores habían creado un sistema económico complejo con recursos escasos, artesanía, comercio, una simulación casi perfecta de economía de mercado. Y entonces ocurrió algo que los diseñadores no habían anticipado. La gente comenzó a vender objetos del juego por dinero real. Una espada virtual que había requerido 100 horas de juego para obtener podía venderse por $50 a alguien que no quería invertir ese tiempo. Una parcela de tierra virtual en una ubicación privilegiada podía intercambiarse por cientos. Los jugadores más astutos comenzaron a tratar el juego no como entretenimiento, sino como trabajo. Farms de oro aparecieron en China, donde personas trabajaban en turnos de 12 horas, acumulando recursos virtuales para vender a jugadores occidentales. Los economistas observaban fascinados. Aquí estaba sucediendo algo profundo. La gente estaba asignando valor real a cosas que no existían fuera de un servidor. Estaban trabajando, a veces de manera explotadora, por recursos que eran literalmente líneas de código. El consenso sobre el valor había saltado de lo físico a lo puramente informacional. Edward Castronova, un economista de la Universidad de Indiana, publicó en 2001 un artículo seminal titulado Virtual Worlds: A First-Hand Account of Market and Society on the Siberian Frontier. En él, calculó el Producto Interno Bruto per cápita del mundo de EverQuest, otro juego popular, y descubrió que era comparable al de algunos países desarrollados. Los jugadores estaban generando valor económico real en espacios completamente virtuales. Esto planteaba preguntas filosóficas profundas. Si la gente está dispuesta a pagar dinero real por bienes virtuales, ¿qué hace que algo sea real? Si un objeto digital te da placer, estatus, utilidad dentro de un sistema social aunque sea virtual, ¿no tiene valor legítimo? ¿No es acaso todo valor, incluso en el mundo físico, una construcción social, un acuerdo colectivo sobre qué importa? Los creadores del futuro, atraco de 300 millones, estaban prestando mucha atención a estas preguntas. Uno de ellos, a quien llamaremos el arquitecto, para proteger su anonimato real, era un desarrollador de juegos que había trabajado en varios MMORPG durante la década de 2000. Había visto de primera mano cómo las economías virtuales podían ser más reales para algunos jugadores que sus propias finanzas. Había presenciado guerras económicas dentro de los juegos, inflaciones causadas por exploits en el código, depresiones virtuales cuando los desarrolladores cambiaban las reglas del sistema. Pero lo que realmente capturó su atención fue algo más sutil: cómo los jugadores formaban attachments emocionales profundos con sus activos virtuales. Había visto jugadores llorar cuando perdían ítems que habían requerido meses obtener. Había visto matrimonios reales destruidos por asuntos virtuales. Había visto personas gastar sus últimos ahorros reales en monedas virtuales de juegos que sabían que eventualmente serían clausurados. La psicología detrás de esto era fascinante. El cerebro humano, resultó, no distingue bien entre logros reales y virtuales cuando se trata de liberar dopamina. El sentimiento de progreso, de acumulación, de estatus dentro de un sistema social, todos esos circuitos evolutivos que desarrollamos para sobrevivir en grupos de cazadores-recolectores podían ser activados por números cambiantes en una pantalla. B.F. Skinner había descubierto en los años 50 que el refuerzo variable, recompensas impredecibles, creaba los comportamientos más adictivos en ratas. Las máquinas tragamonedas se diseñaron basándose en este principio, y ahora los videojuegos habían perfeccionado el arte de aplicar refuerzo variable a la psicología humana. Cada caja de loot, cada drop aleatorio, cada recompensa impredecible activaba el mismo circuito que mantiene a la gente apostando hasta perder todo. El arquitecto entendió algo crucial.
Si podías crear un sistema que ofreciera la promesa de recompensa variable, progreso cuantificable y estatus social dentro de una comunidad, la gente voluntariamente invertiría no solo tiempo, sino dinero real, mucho dinero. En 2009, otro miembro del futuro equipo, una economista conductual que llamaremos la estratega, publicó su tesis doctoral sobre la irracionalidad en los mercados de activos virtuales. Había estudiado cómo burbujas especulativas se formaban en juegos como Second Life, donde la tierra virtual alcanzaba precios absurdos antes de colapsar inevitablemente. Había documentado cómo esquemas Ponzi prosperaban en mundos virtuales porque la gente aplicaba menos escepticismo a inversiones dentro de juegos que a inversiones reales. Su conclusión era perturbadora. La virtualidad proporcionaba una capa de distanciamiento psicológico que hacía a las personas más vulnerables a la manipulación. Porque no se sentía completamente real, la gente bajaba sus defensas. Porque estaba envuelto en el contexto de juego, el pensamiento crítico se suspendía. Y paradójicamente, porque no se sentía completamente real, la gente estaba dispuesta a asumir riesgos que nunca tomarían con dinero real. Excepto que el dinero que perdían era completamente real. La estratega había identificado lo que ella llamaba la paradoja de la realidad parcial. Los humanos tratamos las experiencias virtuales como menos reales para propósitos de evaluación de riesgo, pero como igualmente reales para propósitos de recompensa emocional. Apostamos más libremente en casinos virtuales, pero sentimos el triunfo del premio con la misma intensidad. Invertimos más imprudentemente en mercados digitales, pero experimentamos la pérdida con el mismo dolor. Esta asimetría, comprendió, era una vulnerabilidad que podía ser explotada. En 2011, Bitcoin comenzaba a capturar la imaginación pública. La idea de una moneda descentralizada, mantenida no por gobiernos, sino por consenso matemático distribuido, era revolucionaria, y para los futuros arquitectos del gran atraco, era la pieza final del puzzle, porque Bitcoin demostraba algo extraordinario, que la gente asignaría valor real a tokens puramente digitales basándose únicamente en escasez artificial y fe colectiva. No había oro respaldando Bitcoin, no había gobierno garantizando su valor. Había solo un algoritmo que limitaba el suministro y una narrativa convincente sobre el futuro del dinero. Y la gente lo compró. Literalmente, para 2013, un Bitcoin valía más de $1,000. Gente ordinaria estaba invirtiendo ahorros de vida en algo que no podían tocar, que no entendían técnicamente, que existía solo como consenso distribuido en una red de computadoras. El tercer miembro clave del equipo, un especialista en seguridad blockchain que llamaremos el ingeniero, estaba fascinado por algo diferente, los smart contracts de Ethereum. En 2015, Ethereum había introducido la capacidad de programar lógica compleja directamente en la blockchain. Podías crear contratos autoejecutables, organizaciones autónomas descentralizadas, tokens con comportamientos personalizados. El ingeniero vio algo que otros pasaron por alto. Estos smart contracts eran, esencialmente, leyes ejecutadas por código en lugar de por instituciones humanas. Y como todo código, podían tener vulnerabilidades, bugs, exploits, puertas traseras intencionales que solo el programador original conocía. En 2016, un proyecto llamado The DAO recaudó $150 millones en una de las mayores ofertas iniciales de monedas de la historia. Era una organización autónoma descentralizada donde los inversores votarían sobre decisiones de inversión. Era el futuro de la gobernanza corporativa, proclamaban los promotores. Y entonces, un hacker encontró una vulnerabilidad en el código del smart contract. En unas pocas horas, drenó $50 millones. La comunidad de Ethereum entró en pánico. Eventualmente decidieron hacer algo sin precedentes, revertir la blockchain misma, deshacer la historia, crear una realidad alternativa donde el hackeo nunca había ocurrido. Para el ingeniero, esto fue revelador. La supuesta inmutabilidad de la blockchain, su resistencia a la censura, su verdad matemática inquebrantable. Todo eso podía ser anulado si suficientes personas con suficiente influencia decidían reescribir la realidad consensuada. La lección era clara. Incluso en sistemas diseñados para ser a prueba de manipulación, la manipulación era posible si entendías la psicología de la comunidad y tenías suficiente sofisticación técnica.
Los tres, el arquitecto, la estratega y el ingeniero, se conocieron en una conferencia de tecnología blockchain en Singapur en 2016. No planearon inmediatamente un atraco. Primero, simplemente compartieron observaciones, discutieron las implicaciones filosóficas de economías puramente digitales, exploraron las fronteras entre innovación y explotación. Pero gradualmente, una pregunta comenzó a cristalizarse. ¿Qué pasaría si pudiéramos combinar la adicción de los sistemas de juego, la irracionalidad de los mercados de activos virtuales y la fe casi religiosa en la tecnología blockchain? ¿Qué pasaría si pudiéramos crear un ecosistema que ofreciera todo lo que la psicología humana anhelaba, empaquetado en una narrativa de innovación inevitable? Reclutaron a 4 personas más: un psicólogo especializado en ingeniería social, un experto en teoría de juegos, un diseñador de experiencia de usuario con background en neurociencia cognitiva, y un antiguo auditor financiero que entendía las lagunas regulatorias en fintech internacional. Juntos, formaban un equipo con un entendimiento holístico de cómo funcionaba la mente humana, cómo funcionaban los mercados, cómo funcionaba la tecnología y cómo funcionaban las leyes. Más importante, entendían cómo todos esos sistemas tenían vulnerabilidades que podían ser explotadas cuando se combinaban de la manera correcta. Pasaron 6 meses solo en la fase de investigación. Estudiaron cada esquema Ponzi exitoso de la historia. Analizaron cada colapso de economía virtual en videojuegos, diseccionaron cada scam de criptomonedas, leyeron todo sobre economía conductual, desde Kahneman y Tversky hasta Thaler y Ariely. Investigaron neurociencia de la adicción, exploraron la psicología de cultos y movimientos religiosos, porque entendieron algo fundamental. El mejor atraco no es el que supera la seguridad más sofisticada, es el que hace que las víctimas participen voluntariamente, entusiastamente, evangélicamente. La estratega propuso aplicar lo que Dan Ariely había descrito como irracionalidad predecible. Los humanos no somos máquinas de utilidad racional, somos criaturas de sesgos cognitivos predecibles. Valoramos más las cosas cuando requieren esfuerzo para obtenerlas. Sentimos mayor aversión a la pérdida que placer por ganancias equivalentes. Sobrevaloramos pequeñas probabilidades de grandes recompensas. Sucumbimos a la prueba social, siguiendo a las masas incluso contra nuestro mejor juicio. Cada uno de estos sesgos podía ser weaponizado. El psicólogo del equipo aportó conocimientos sobre persuasión y cumplimiento. Robert Cialdini había identificado que la consistencia era un poderoso motivador. Una vez que las personas se comprometían públicamente con una posición, resistían ferozmente cambiar de opinión incluso frente a evidencia contradictoria. Si podían hacer que la gente se comprometiera públicamente con su plataforma, inversores iniciales se convertirían en defensores incluso cuando surgieran señales de alarma. El diseñador de UX propuso crear un sistema de niveles y logros, gamificación aplicada a la inversión financiera. Cada interacción daría retroalimentación positiva. Cada pequeña ganancia sería celebrada con animaciones satisfactorias, sonidos recompensantes, notificaciones que activarían hits de dopamina. Crearían una sensación de progreso constante, de momentum imparable. El experto en teoría de juegos modeló diferentes escenarios de comportamiento colectivo. Identificó puntos de inflexión donde el crecimiento se volvería exponencial, retroalimentándose a sí mismo. Diseñó incentivos para que usuarios tempranos reclutaran a otros, creando una red de marketing viral donde cada participante tenía interés en atraer más inversores. El auditor mapeó jurisdicciones, identificó territorios donde las regulaciones financieras eran ambiguas para activos digitales. Diseñó una estructura corporativa distribuida a través de múltiples países, cada capa añadiendo complejidad legal que haría casi imposible la responsabilidad criminal si algo salía mal. Y el ingeniero construyó la infraestructura técnica, smart contracts con funcionalidad oculta, sistemas de custodia que parecían descentralizados, pero que secretamente tenían puntos de control centralizado, mecanismos de salida de emergencia camuflados como características de seguridad. Pero el verdadero genio no estaba en ningún componente individual, estaba en cómo todos se integraban en un sistema holístico que explotaba simultáneamente vulnerabilidades psicológicas, económicas, tecnológicas y legales.
Llamaron a su creación Nexus, no un juego, no un exchange, no una inversión, sino un ecosistema, una economía digital autocontenida donde las personas podían comprar, vender, comerciar, socializar, competir, colaborar. Era Second Life meets Ethereum, meets World of Warcraft, meets un hedge fund. La narrativa que construyeron alrededor de Nexus era crucial. No era solo otra criptomoneda, era el futuro de la propiedad digital. Era Web 3.0. Era la descentralización de todo. Era resistencia a la censura gubernamental. Era empoderamiento financiero para las masas. Era revolución tecnológica. Usaron todo el vocabulario que Silicon Valley había normalizado: disruptivo, innovador, paradigma shifting, democratizante. Hablaron de eliminar intermediarios, de poner el poder en manos de la gente, de la inevitable evolución hacia economías descentralizadas. Y la gente lo creyó, porque querían creerlo, porque vivimos en una era donde la innovación tecnológica se ha vuelto casi religiosa en su poder explicativo, porque decir que algo utiliza blockchain, AI, machine learning, inmediatamente le confiere legitimidad sin que nadie realmente entienda qué significan esos términos técnicamente. El lanzamiento de Nexus en 2016 fue cuidadosamente orquestado. Comenzaron con un white paper académicamente riguroso, lleno de ecuaciones y referencias a papers de investigación. Crearon un sitio web profesional, indistinguible de startups legítimas. Produjeron videos explicativos con producción de alta calidad. Reclutaron embajadores de comunidad, influencers de criptomonedas que promovieran el proyecto a cambio de tokens tempranos. Cada uno de estos influencers tenía miles o decenas de miles de seguidores, personas que confiaban en sus recomendaciones. La prueba social se construyó rápidamente. Si tu youtuber favorito de cripto está invirtiendo en Nexus, si comentarios positivos dominan Reddit y Twitter, si el precio de los tokens está subiendo consistentemente, ¿cómo puedes permitirte no participar? Y aquí entra uno de los sesgos cognitivos más poderosos: FOMO, Fear of Missing Out, miedo de perderse. En la era de las redes sociales, donde constantemente vemos versiones curadas de las vidas de otros, donde el éxito ajeno es publicado y celebrado públicamente, el miedo de quedar atrás es psicológicamente excruciante. Los arquitectos de Nexus lo sabían, diseñaron su sistema para maximizar FOMO. Publicaban actualizaciones sobre el precio de tokens subiendo. Compartían testimonios de usuarios tempranos celebrando sus ganancias. Creaban sensación de urgencia. El suministro es limitado. Solo los primeros 10.000 usuarios recibirán bonificación. Esta oportunidad no durará para siempre. La escasez artificial es uno de los motivadores humanos más poderosos. Desde diamantes hasta NFTs, cosas que son raras, o que percibimos como raras, automáticamente parecen valiosas. Nexus limitó su suministro de tokens, creó niveles de membresía con acceso exclusivo, estableció umbrales de inversión que creaban clubs VIP, y la gente respondió exactamente como la psicología predecía que responderían. Inversores iniciales se volvieron evangelistas. Cada pequeña ganancia reforzaba su creencia en el sistema. Cada nuevo usuario validaba su decisión de participar. Cada aumento de precio hacía que la inversión pareciera más inteligente retroactivamente. Durante 18 meses, Nexus creció. No explosivamente rápido, eso habría levantado sospechas, sino de manera orgánica, sostenida, creíble. El equipo permitía retiros para construir confianza. Respondían a preocupaciones de la comunidad. Actualizaban la plataforma con nuevas características, comportándose exactamente como una startup legítima se comportaría, porque en las fases tempranas no había distinción técnica entre lo que estaban haciendo y lo que cientos de proyectos cripto legítimos estaban haciendo. Todos estaban vendiendo promesas de futuro valor. Todos estaban pidiendo fe en una visión tecnológica. Todos estaban creando economías basadas en consenso colectivo más que en activos tangibles. La única diferencia era la intención. Y la intención es invisible hasta que se revela en acción. Carl Jung habló del concepto de la sombra, la parte de nosotros que reprimimos, negamos, proyectamos en otros. Cada héroe tiene una sombra. Cada creación tiene un potencial oscuro. La tecnología que empodera también puede esclavizar. La innovación que libera también puede explotar.
El sistema que democratiza también puede concentrar poder en manos de quienes entienden su código fuente. Nexus era la sombra de la promesa tecnológica, era la cara oscura del sueño de descentralización. Era la demostración de que cada herramienta de empoderamiento es también una herramienta de manipulación para quienes la entienden mejor. Y mientras 1 millón de usuarios interactuaban en su ecosistema, comerciando tokens, celebrando ganancias, construyendo comunidad alrededor de una visión compartida de futuro descentralizado, los 7 arquitectos observaban, monitoreaban métricas psicológicas, tasas de retención, engagement, sentiment en redes sociales, crecimiento de inversión, esperando el momento perfecto, cuando la confianza estuviera en su punto máximo, cuando el valor bloqueado en el sistema excediera sus proyecciones más optimistas, cuando la narrativa de éxito fuera tan dominante que nadie cuestionara los fundamentos. Ese momento llegó en marzo de 2018. 320 millones de dólares estaban depositados en Nexus, 1.100.000 usuarios activos, cobertura mediática positiva, planes de expansión a nuevos mercados. Todo parecía perfecto. Y entonces, en una noche cuidadosamente coordinada, ejecutaron el código que habían escrito 18 meses atrás. El hackeo más sofisticado no es el que explota vulnerabilidades técnicas, es el que explota vulnerabilidades psicológicas, es el que hace que la víctima participe voluntariamente en su propia victimización. Y para entender cómo 320 millones de dólares desaparecieron sin dejar rastro recuperable, necesitas comprender algo profundo sobre la naturaleza del engaño en la era digital. Sigmund Freud dividió la psique humana en 3 partes: el id, el ego y el superego. El id representa nuestros impulsos primitivos, principalmente sexo y agresión. El superego representa nuestros ideales morales internalizados. El ego es el mediador, tratando de satisfacer los deseos del id de maneras que el superego pueda tolerar. Los arquitectos de Nexus entendieron que cada decisión financiera involucra una negociación entre estas 3 fuerzas psíquicas. El id quiere riqueza inmediata, gratificación instantánea. El superego quiere inversión ética, ganancia legítima. El ego busca racionalizar decisiones que satisfagan ambos. Entonces, diseñaron Nexus para hablar a las 3 partes simultáneamente. Al id ofrecieron la promesa de riqueza rápida, de estatus, de victoria sobre otros en un juego de suma cero. Al superego ofrecieron una narrativa de revolución tecnológica, de democratización financiera, de estar del lado correcto de la historia. Al ego ofrecieron suficiente complejidad técnica para racionalizar la decisión como inteligente, informada, sofisticada. Cada aspecto de la experiencia del usuario fue diseñado para desactivar pensamiento crítico mientras activaba participación emocional. Cuando te registrabas en Nexus, el proceso de onboarding era una obra maestra de psicología conductual. Primero, te hacían completar un tutorial. Este tutorial servía a 2 propósitos, uno obvio y uno oculto. El obvio era enseñarte cómo usar la plataforma. El oculto era crear lo que los psicólogos llaman inversión escalada de compromiso. El tutorial requería pequeñas inversiones de tiempo y esfuerzo. Completar perfil, verificar email, conectar wallet de criptomonedas. Cada paso era fácil individualmente, pero colectivamente creaban un sentimiento de inversión personal. Has dedicado 30 minutos, has proporcionado información, has conectado tus cuentas. Psicológicamente, ya has comenzado a justificar esta inversión de tiempo como valiosa. Luego, el sistema te recompensaba. Te daba tokens gratuitos solo por completar el tutorial. Pequeña cantidad, pero suficiente para que pudieras experimentar una transacción. Comprar un activo digital dentro del ecosistema. Venderlo por ligera ganancia. Sentir el hit de dopamina cuando los números en tu balance subían. Esta primera experiencia positiva es crucial. Los psicólogos de marketing saben que las primeras impresiones dominan desproporcionadamente las percepciones subsecuentes. Si tu primera transacción es exitosa, si experimentas ganancia inmediata, tu cerebro codifica el sistema como este lugar donde gano dinero. El pensamiento crítico sobre si el sistema es sostenible queda subordinado a la experiencia emocional de victoria temprana. Entonces Nexus te presentaba el sistema de referidos.
comparte Nexus con amigos y gana 10% de sus transacciones. Simple, poderoso, insidioso, porque ahora tienes incentivo financiero directo para reclutar. Cada persona que traes aumenta tu ingreso pasivo. Y más importante, psicológicamente, cada persona que reclutes se convierte en validación social de tu decisión. Si convences a tu hermano, tu colega, tu amigo de invertir en Nexus, ellos se convierten en coinversores en tu creencia. Cuestionarla se vuelve más difícil porque implicaría admitir que potencialmente los pusiste en riesgo. Este es el mecanismo central de esquemas Ponzi exitosos, desde Charles Ponzi hasta Bernie Madoff, hasta esquemas de criptomonedas modernos. Transforman víctimas en reclutadores. Cada nuevo nivel de participación crea mayor resistencia psicológica a aceptar que el sistema podría ser fraudulento. El diseño visual de Nexus fue igualmente calculado. Colores que pruebas de neuromarketing han mostrado que evocan confianza y estabilidad. Azules y verdes profundos, fuentes que comunican profesionalismo, gráficos que ascienden constante y consistentemente, interfaz que se sentía premium, cara, legítima. Contrataron diseñadores que habían trabajado en startups de Silicon Valley. El resultado era indistinguible visualmente de plataformas como Coinbase o Robinhood, y esa similitud estética funcionaba como señal de legitimidad. Si se ve como una fintech seria, debe ser una fintech seria, razona subconscientemente el cerebro. El lenguaje que usaban estaba cuidadosamente calibrado. Evitaban palabras que activaran alarmas de estafa, esquema, garantizado, sin riesgo. En su lugar, usaban jerga de la industria, liquidez, yield farming, staking, governance tokens, palabras que sonaban técnicas y sofisticadas, pero que la mayoría de usuarios no entendían completamente. Esta fue otra táctica deliberada. Cuando algo es parcialmente incomprensible pero suena inteligente, tendemos a asumir que nuestra falta de comprensión refleja nuestra propia limitación más que problemas con el producto. No entiendo completamente la tecnología blockchain, pero gente inteligente dice que es revolucionaria, entonces debe ser legítima. Los arquitectos cultivaron intencionalmente esta asimetría de conocimiento. Publicaban actualizaciones técnicas densas en jerga, compartían análisis con gráficos complicados, hosted AMAs, Ask Me Anything Sessions, donde respondían preguntas con respuestas que sonaban autorizadas sin realmente revelar información sustantiva. Esta técnica se llama oscurecimiento mediante complejidad. Haces el sistema lo suficientemente complejo que la gente abandona intentar entenderlo completamente y simplemente confía en las señales superficiales de legitimidad. Los testimonios fueron otro vector de manipulación. Nexus prominentemente mostraba historias de éxito. Invertí $500 hace 3 meses, ahora tengo $2,000. Dejé mi trabajo tradicional, ahora vivo de ingresos pasivos de Nexus. Esta plataforma cambió mi vida. Algunos de estos testimonios eran completamente fabricados, otros eran reales, de usuarios tempranos que efectivamente habían visto ganancias, porque aquí está la cosa sobre esquemas Ponzi bien ejecutados. Las primeras ondas de inversores realmente ganan dinero. Esas ganancias vienen de inversores posteriores, pero son completamente reales. Los primeros creyentes se vuelven evangelistas genuinos porque su experiencia es genuinamente positiva. Charles Mackay, en su libro de 1841, Extraordinary Popular Delusions and the Madness of Crowds, documentó cómo burbujas especulativas, desde tulipmanía hasta South Sea Bubble, seguían patrones psicológicos similares. Primero, algunos inversores tempranos ganan. Sus ganancias atraen más inversores. El aumento de demanda eleva precios. Los precios crecientes atraen aún más inversores. El ciclo se autorrefuerza hasta que inevitablemente colapsa. Nexus fue diseñado para maximizar la fase de crecimiento y minimizar las señales de advertencia del colapso inminente. Implementaron algo llamado Variable Ratio Reinforcement Schedule. Es el mismo mecanismo que hace las máquinas de slot tan adictivas. No recompensas cada acción predeciblemente. Recompensas aleatoriamente, impredeciblemente. Esto crea el engagement más fuerte porque el cerebro humano está cableado para buscar patrones. Cuando las recompensas son variables, continuamos el comportamiento esperando el próximo hit. En Nexus, algunas transacciones generaban ganancias significativas. Otras perdían un poco. Otras rompían even.
La imprevisibilidad mantenía a usuarios chequeando constantemente, trading frecuentemente, siempre persiguiendo la próxima ganancia. Y cada interacción con la plataforma era recompensada con retroalimentación sensorial. Sonidos satisfactorios cuando completabas una transacción, animaciones cuando subías de nivel, notificaciones push cuando tus activos aumentaban de valor. Todo diseñado para crear asociaciones pavlovianas positivas con usar Nexus. El psicólogo del equipo había estudiado técnicas de casinos de Las Vegas. Los casinos eliminan relojes y ventanas para disociar a los jugadores del paso del tiempo. Usan alfombras con patrones complicados para reducir fatiga visual y mantener a las personas caminando. Ofrecen bebidas gratis para disminuir inhibiciones. Colocan máquinas de alto payout cerca de entradas para que nuevos visitantes vean gente ganando. Nexus aplicó equivalentes digitales. La interfaz era diseñada para minimizar fricción. Transacciones requerían solo un clic. No había pausas forzadas para reflexión. El tiempo que pasabas en la plataforma era gamificado con logros y streaks. Has checked tu portfolio 7 días consecutivos. Aquí hay tokens de bonificación. Implementaron lo que especialistas en UX llaman dark patterns, diseños engañosos que manipulan comportamiento de usuario. Hacían difícil encontrar el botón de retiro, mientras hacían fácil depositar más. Mostraban prominentemente activos que estaban subiendo mientras ocultaban los que bajaban. Usaban contadores regresivos para urgir decisiones rápidas sin deliberación cuidadosa. Cada elemento, desde colores hasta flujos de usuario, hasta notificaciones, hasta copy, fue A/B tested rigurosamente. No para mejorar experiencia de usuario genuinamente, sino para maximizar engagement, depósitos y resistencia a retiros. Pero el verdadero genio de la manipulación no estaba en trucos individuales, estaba en cómo construyeron un sistema completo que explotaba múltiples sesgos cognitivos simultáneamente. El sesgo de confirmación nos hace buscar información que confirma nuestras creencias existentes mientras ignoramos evidencia contradictoria. Nexus cultivó espacios comunitarios donde solo narrativas positivas proliferaban. Su subreddit, su canal de Discord, su grupo de Telegram, todos moderados para eliminar food, fear, uncertainty, doubt. Cualquier pregunta crítica era descartada como desinformación de competidores o gente que no entiende la tecnología. Esto creó cámaras de eco donde creyentes se reforzaban mutuamente. Si todo comentario que lees sobre Nexus es positivo, si cada persona en la comunidad reporta éxito, tu cerebro concluye que debe ser legítimo. La disonancia cognitiva que podrías sentir de señales de advertencia sutiles es suprimida por la avalancha de confirmación social. El efecto de anclaje explica cómo el primer número que vemos influye desproporcionadamente nuestras percepciones subsecuentes. Nexus mostraba proyecciones de crecimiento ambiciosas en su marketing. Los tokens aumentarán 10x en un año. Incluso si conscientemente reconoces que esto es especulación, ese número ancla tus expectativas. Cuando los tokens solo duplican en valor, sientes decepción a pesar de que 100% de retorno es extraordinario. El ancla era tan extremo que ganancias reales parecían decepcionantes. El costo hundido nos hace continuar inversiones que ya están fallando, porque ya hemos invertido tanto que abandonarlas se siente como pérdida mayor que continuar. Mientras más tiempo pasabas en Nexus, más activos comprabas, más amigos reclutabas, más difícil se volvía a aceptar que podrías haber cometido un error. Cada inversión adicional se convertía en un intento de justificar retroactivamente inversiones anteriores, y aquí es donde la psicología se vuelve verdaderamente oscura. Los arquitectos entendieron que podían usar el orgullo de las víctimas contra ellas mismas. Muchas personas que invirtieron en Nexus se posicionaron públicamente como early adopters visionarios, postearon en redes sociales sobre su participación, se jactaron ante amigos y familiares, construyeron identidad alrededor de ser inversores cripto sofisticados. Admitir que habían sido estafados requeriría demoler esa identidad pública, requeriría humillación, requeriría aceptar que no eran tan inteligentes como habían proyectado. Para muchos, era psicológicamente más fácil continuar creyendo en Nexus que enfrentar esa muerte del ego. Friedrich Nietzsche escribió sobre voluntad de poder como la fuerza motivadora fundamental de los humanos. No solo queremos sobrevivir o prosperar,
Queremos sentirnos poderosos, significativos, especiales. Queremos creer que entendemos algo que otros no entienden, que estamos adelantados de la curva, que somos insiders, no outsiders. Nexus vendía ese sentimiento. Te hacía sentir parte de una revolución, parte de un movimiento, uno de los que entiende hacia dónde va el futuro mientras las masas se quedan atrás. Esta narrativa de exclusividad intelectual es increíblemente seductora, especialmente para personas que no se sienten poderosas en sus vidas cotidianas. Y mientras la comunidad crecía, mientras los números subían, mientras la narrativa de éxito se autorreforzaba, los 7 arquitectos monitoreaban cuidadosamente. Rastreaban no solo métricas financieras, sino métricas psicológicas, sentiment analysis en redes sociales, tasas de retiro versus depósito, engagement de usuarios activos versus pasivos. Estaban esperando el momento perfecto, no demasiado temprano, cuando el total bloqueado era insuficiente para justificar el riesgo, no demasiado tarde, cuando red flags inevitables comenzarían a acumularse y la confianza colapsaría orgánicamente. El momento llegó cuando convergieron 3 factores. Primero, el valor total bloqueado excedía 300 millones de dólares, suficiente para que el riesgo valiera la recompensa. Segundo, el crecimiento comenzaba a desacelerarse naturalmente. Habían penetrado la mayoría de su mercado objetivo. Nuevos usuarios llegaban más lentamente. El momentum exponencial que había sostenido Nexus estaba comenzando a flatten. Pronto, la gente notaría esta desaceleración. Preguntas surgirían. Tercero, algunos usuarios sofisticados comenzaban a hacer preguntas difíciles en foros, preguntando sobre la composición exacta de las reservas, cuestionando la sostenibilidad del modelo económico. Estas voces críticas aún eran minoría, fácilmente descartadas como food, pero eran leading indicators de escepticismo creciente. Entonces, en marzo de 2018, los arquitectos ejecutaron su exit strategy. Habían planeado esto meticulosamente desde el principio. Cada smart contract contenía funcionalidad oculta, funciones que parecían ser características de seguridad legítimas, pero que realmente permitían extracción centralizada de fondos. Estas funciones estaban ofuscadas en el código, entrelazadas con lógica legítima, de manera que auditores casuales no las notarían. El ingeniero había diseñado lo que se llama en seguridad de software un logic bomb, código que permanece dormant, esperando condiciones específicas para activarse. En este caso, la condición era una transacción específica desde una wallet específica. Cuando ese trigger ocurriera, se activaría una cascada de transferencias que drenarían sistemáticamente cada cuenta en Nexus. En una tarde de viernes, eligieron el momento cuidadosamente. Viernes porque los equipos de respuesta de seguridad en exchanges y plataformas financieras están generalmente con staffing reducido entrando al fin de semana. Las autoridades policiales similarmente. Si algo salía mal, habría retraso máximo en respuesta. El ingeniero ejecutó la transacción Trigger desde una computadora en un café internet en Bangkok, usando VPN con múltiples saltos a través de servidores en diferentes países, conectado a través de la red Tor para anonimato adicional. Trazabilidad, virtualmente cero. El código se activó. En cuestión de minutos, comenzaron transferencias masivas. No a una sola wallet de destino, eso sería demasiado obvio. A cientos de wallets intermediarias, distribuidas geográficamente, cada una controlada por los arquitectos pero sin conexión aparente entre ellas. Desde esas wallets intermediarias, los fondos se fragmentaron más, convertidos de tokens de Nexus a Bitcoin, de Bitcoin a Ethereum, de Ethereum a Monero, una criptomoneda enfocada en privacidad que hace rastreo virtualmente imposible, a través de mixers que ofuscan origen de fondos, a través de exchanges descentralizados sin requisitos KYC, Know Your Customer. El proceso completo tomó menos de 2 horas. Para cuando los primeros usuarios notaron que no podían acceder a sus cuentas, los fondos ya habían sido lavados a través de docenas de capas de transacciones, fragmentados en miles de direcciones, convertidos a través de múltiples protocolos. Y entonces Nexus simplemente desapareció. El sitio web se volvió una página en blanco con un mensaje críptico. La ilusión ha terminado. Gracias por participar en el experimento. Pregúntense, ¿qué es real?
qué tiene valor porque lo acuerdan y qué acordaron solo porque querían creer. Los servidores fueron apagados remotamente y físicamente destruidos, backups eliminados, cuentas de redes sociales desactivadas. Los 7 arquitectos, cada uno en ubicación geográfica diferente, ejecutaron sus planes de desaparición previamente preparados. El pánico en la comunidad fue inmediato y visceral. Foros explotaron. Reddit, Twitter, Telegram, todos inundados con confusión, negación, ira. Miles de personas intentando entender qué había ocurrido, buscando explicaciones alternativas. Cualquier cosa excepto la realidad obvia. Y aquí está lo más revelador psicológicamente, la resistencia a aceptar que habían sido estafados. Durante días, semanas incluso, porciones significativas de la comunidad se negaron a creer que Nexus había sido un scam desde el principio. Teorizaron que había sido hackeado por actores externos, que gobiernos lo habían cerrado, que founders habían sido secuestrados o asesinados, que era un test y Nexus volvería más fuerte. Continuaron comerciando tokens de Nexus ahora sin valor en mercados peer-to-peer, negociando como si aún tuvieran valor. Formaron grupos de recuperación dedicados a salvar el proyecto. Algunos incluso intentaron recrear Nexus, construir una versión 2.0 comunitaria. ¿Por qué? Porque aceptar la realidad requería confrontar verdades dolorosas, no solo que habían perdido dinero, sino que habían sido engañados, que su juicio había sido defectuoso, que las personas en las que confiaron los habían manipulado, que habían potencialmente reclutado amigos y familiares en una estafa, que la narrativa de ser inversores sofisticados, early adopters, era falsa, que habían sido, simplemente, víctimas. Esta resistencia a aceptar victimización es un fenómeno psicológico bien documentado. Víctimas de cultos, de relaciones abusivas, de estafas, frecuentemente continúan defendiendo a sus abusadores inicialmente, porque aceptar abuso requiere reestructurar tu comprensión de realidad y tu self-concept de maneras fundamentales. Leon Festinger, el psicólogo que acuñó el término disonancia cognitiva, estudió un culto que predijo el fin del mundo en una fecha específica. Cuando esa fecha pasó y el mundo no terminó, en lugar de abandonar su creencia, el culto racionalizó que sus oraciones habían salvado la tierra. Festinger observó que las personas que habían hecho mayores sacrificios por la creencia, vendido posesiones, dejado trabajos, eran las más resistentes a abandonarla cuando se demostró falsa. Las víctimas de Nexus que habían invertido ahorros de vida, que habían reclutado familiares, que habían construido identidades públicas alrededor de participación, fueron similarmente resistentes. La disonancia entre soy inteligente y hago buenas decisiones y fui engañado en un esquema obvio era tan psicológicamente intolerable que sus mentes rechazaban la segunda proposición a pesar de evidencia abrumadora. Eventualmente, por supuesto, la realidad se impuso. Reportes de medios confirmaron que Nexus era fraude. Autoridades en múltiples países lanzaron investigaciones. Análisis blockchain mostraron el drenaje sistemático de fondos. El consenso emergió. Había sido un scam elaborado desde el inicio. Pero para entonces, los arquitectos habían desaparecido completamente. Nunca fueron identificados conclusivamente. Las investigaciones policiales llegaron a callejones sin salida. Los fondos, lavados a través de infinitas capas de transacciones blockchain y convertidos a activos privados, fueron efectivamente irrecuperables. Algunas víctimas demandaron civilmente, ¿pero a quién? La estructura corporativa de Nexus era deliberadamente opaca, distribuida a través de jurisdicciones con leyes conflictivas. Los founders usaban seudónimos. No había activos corporativos que embargar. El atraco había sido perfecto. No en el sentido técnico de no dejar evidencia, había mucha evidencia de que un fraude había ocurrido, sino perfecto en el sentido de que los perpetradores nunca enfrentarían consecuencias. Habían robado 300 millones de dólares y desaparecido en el anonimato digital. Pero la historia de Nexus no termina con su colapso, porque lo que los 7 arquitectos realmente habían robado no era solo dinero, era algo mucho más profundo y más aterrador. Habían demostrado que en la era digital la realidad misma es hackeable, que sistemas enteros de valor pueden ser construidos de la nada,
sostenidos por consenso frágil y colapsados a voluntad por quienes entienden el código, que las instituciones en las que confiamos, los sistemas económicos que sostienen civilizaciones, son finalmente solo consenso, y el consenso puede ser manufacturado, manipulado, destruido. Más aterrador aún, habían demostrado que las víctimas participarían voluntariamente, que no necesitas forzar a nadie, solo necesitas entender psicología lo suficientemente bien, construir la narrativa correcta, crear los incentivos correctos y las personas se autoseleccionarán en tu trampa, se convencerán a sí mismas, se venderán entre sí, defenderán su propia victimización hasta que sea innegable. Y entonces, incluso después de innegable, algunos aún resistirán a aceptarla. ¿Qué dice esto sobre la naturaleza del valor, sobre la realidad económica, sobre la conciencia humana en la era de sistemas digitales? Estamos viviendo cada vez más en mundos construidos de consenso más que de sustancia física. Tu riqueza es números en bases de datos bancarias. Tu identidad es colección de credenciales digitales y perfiles en redes sociales. Tus relaciones son mediadas por algoritmos de plataformas. Tu conocimiento viene de búsquedas en Google más que de experiencia directa. Y cada uno de estos sistemas consensuados puede ser hackeado, puede ser manipulado, puede ser reescrito por quienes entiendan su arquitectura subyacente. Los 7 arquitectos de Nexus entendieron esto a nivel que la mayoría de las personas aún no comprenden. No vieron su atraco como crimen, lo vieron como demostración, como experimento social, como prueba de concepto, prueba de que la evolución del crimen ha alcanzado un nuevo nivel, donde el criminal más peligroso no es el que tiene armas, sino el que tiene conocimiento, no el que usa violencia, sino el que entiende psicología, no el que rompe sistemas, sino el que los construye específicamente para ser explotados. Friedrich Nietzsche predijo que cuando Dios murió, cuando las estructuras tradicionales de autoridad y moralidad colapsaran, la humanidad enfrentaría una crisis existencial. ¿Cómo determinamos correcto de incorrecto sin fundamentos absolutos? ¿Cómo construimos valor sin valores trascendentes? Nexus fue, en cierto sentido, demostración de esa crisis en el dominio económico digital. Cuando el valor es puramente consensual, cuando no hay respaldo físico ni autoridad central, cuando todo es código que puede ser reescrito, ¿qué impide que alguien reescriba las reglas en su favor? La respuesta, descubrimos, es nada. Absolutamente nada excepto la capacidad de otros para detectar la manipulación antes de que sea tarde. Y ahí yace la lección más aterradora del atraco de 300 millones de dólares. No fue aberración, no fue anomalía, fue demostración de vulnerabilidades sistémicas en cómo hemos construido economías digitales. Y esas vulnerabilidades no solo persisten, están ampliándose con cada nueva capa de abstracción que agregamos entre valor real y representación digital. Mientras más complejo se vuelve el sistema, mientras más capas de código median entre tú y tu riqueza, más oportunidades existen para quienes entiendan ese código mejor que tú para explotarlo. Y la evolución no se detiene. Cada scam que falla enseña lecciones. Cada vulnerabilidad expuesta se cierra mientras nuevas se abren. Los arquitectos del próximo Nexus estarán estudiando aprendiendo de sus errores, refinando sus métodos. Entonces la pregunta que debemos enfrentar no es ¿cómo prevenimos que esto vuelva a ocurrir? Es ¿cómo navegamos un mundo donde esto es posible estructuralmente? Esa pregunta nos lleva al corazón de la revolución filosófica que la tecnología digital ha forzado sobre nosotros. La verdadera historia de Nexus no es sobre 300 millones de dólares robados, es sobre algo mucho más fundamental, la transformación de la realidad humana de lo físico a lo informacional y las consecuencias existenciales de esa transformación. Para entender lo que realmente ocurrió, necesitamos retroceder a una pregunta filosófica que humanos han estado haciendo desde el inicio de la conciencia. ¿Qué es real? Platón, hace más de 2000 años, propuso que el mundo físico que experimentamos es simplemente sombras proyectadas en la pared de una cueva. La verdadera realidad, argumentaba, existe en el reino de las formas,
entidades perfectas, abstractas, inmutables de las cuales los objetos físicos son copias imperfectas. Por milenios, esta idea permaneció como metáfora filosófica, pero algo extraordinario ha ocurrido en las últimas décadas. Hemos literalmente comenzado a vivir en las sombras. Hemos creado un reino de formas abstractas, código digital, representaciones informacionales, y hemos transferido progresivamente nuestras vidas económicas, sociales, incluso emocionales a ese reino. El filósofo francés Jean Baudrillard escribió extensamente sobre lo que llamó simulacra, copias sin originales, representaciones que han perdido conexión con cualquier referente real. En nuestra era, argumentaba, vivimos en una hiperrealidad donde la simulación se ha vuelto más real que la realidad, donde el mapa ha reemplazado al territorio. Nexus fue ejemplo perfecto de simulacra de Baudrillard. Era economía sin economía real subyacente, valor sin activos que lo respaldaran, comunidad sin conexiones genuinas. Todo era representación, simulación, ilusión consensuada. Y sin embargo, para los millones que participaron, se sintió completamente real. Sus ganancias compraban cosas reales. Su estatus dentro de la comunidad proporcionaba satisfacción emocional real. Sus interacciones con otros usuarios creaban relaciones reales. Entonces la pregunta filosófica se vuelve, si algo produce consecuencias reales, si afecta el mundo material, si genera experiencias emocionales genuinas, ¿de qué manera significativa no es real? Esta no es mera abstracción académica, es pregunta central de nuestro tiempo, porque cada vez más de lo que consideramos real existe solo como información procesada por computadoras. Tu dinero, números en bases de datos bancarias, tu trabajo, emails, documentos, videoconferencias, tus relaciones, textos, posts en redes sociales, likes, tu identidad, colección de credenciales digitales y perfiles, tu conocimiento, buscado en Google, leído en screens. En la película The Matrix, Neo descubre que toda su realidad es simulación generada por computadoras. Los Wachowskis pretendían esto como ciencia ficción distópica, pero de manera extraña, estamos voluntariamente construyendo nuestra propia Matrix, una donde pasamos más tiempo en espacios digitales que físicos, donde más de nuestras interacciones son mediadas que directas, donde la línea entre IRL, in real life, y online se ha vuelto tan borrosa que necesitamos el acrónimo IRL solo para distinguir. Los 7 arquitectos de Nexus entendieron que esta transición a realidad digital había creado vulnerabilidad fundamental, porque cuando realidad es informacional, puede ser hackeada, puede ser reescrita, puede ser fabricada de la nada por quienes entiendan el código. En el mundo físico, crear una mina de oro falsa requiere esfuerzo monumental. Necesitas físicamente construir algo, engañar inspectores, mantener la ilusión contra escrutinio constante. En el mundo digital, crear un ecosistema económico requiere principalmente escribir código convincente y construir narrativa persuasiva. No hay escasez física que falsificar, no hay presencia material que fabricar, solo consenso que manufacturar. Y ahí está el insight más perturbador. ¿Cuánto del valor real en economías modernas es fundamentalmente diferente de lo que Nexus creó? Consideremos monedas fiat modernas. El dólar estadounidense no está respaldado por oro desde 1971. Su valor deriva completamente de fe colectiva en la estabilidad del gobierno de EEUQU y la economía. Es valor consensual. Si ese consenso colapsara, si suficientes personas simultáneamente decidieran que dólares no valen nada, no lo valdrían. La única diferencia entre dólares y tokens de Nexus es la robustez y longevidad del consenso que los respalda. O consideremos el mercado de valores. Los precios de acciones reflejan no valor intrínseco de compañías, sino narrativas colectivas sobre su futuro. Tesla, en 2020, tenía valuación mayor que todos los fabricantes de autos establecidos combinados, a pesar de producir fracción de los vehículos. ¿Por qué? Porque los inversores consensuaron una narrativa donde Tesla no era compañía de autos, sino compañía de tecnología con potencial ilimitado. Narrativa, no fundamentales, determinó valor, o NFTs, tokens no fungibles que representan propiedad de arte digital.
En 2021, algunos NFTs se vendieron por millones de dólares. Eran literalmente archivos JPEG que cualquiera podía copiar. Lo que comprabas no era la imagen, sino un token en blockchain que decía que poseías esa imagen en algún sentido abstracto. Valor completamente consensual, completamente desconectado de escasez física o utilidad material. Entonces, la distinción entre nexus y economía legítima no es tan clara como nos gustaría creer. Ambas dependen de consenso. Ambas son vulnerables a colapso si ese consenso se fractura. La principal diferencia es institucional. Economías legítimas tienen estructuras de gobernanza, regulación, enforcement legal que estabilizan consenso. Nexus no tenía eso. Era consenso puro sin andamiaje institucional. Pero incluso instituciones son finalmente consensuales. Un gobierno tiene poder porque suficiente gente acuerda que tiene poder. Una ley tiene autoridad porque suficiente gente acuerda acatarla. El dinero tiene valor porque suficiente gente acuerda aceptarlo como pago. Todo es consenso. Todo es narrativa compartida. Todo es, en el análisis final, ilusión colectiva que funciona mientras suficientes personas creen en ella. Los filósofos han llamado a esto construccionismo social, la idea de que la realidad social, incluyendo economía, política, moralidad, es construida por seres humanos más que descubierta en algún estado natural. El dinero es real solo porque acordamos que es real. Las naciones existen solo porque consensuamos que existen. Las leyes tienen poder solo porque colectivamente enforcement. Y en era digital, la velocidad a la cual consenso puede ser formado, transformado o destruido ha acelerado dramáticamente. Carl Jung escribió sobre el inconsciente colectivo, estructuras psíquicas compartidas que trascienden individuos. Propuso que humanos comparten no solo biología, sino arquitecturas mentales, arquetipos, patrones de significado. Internet ha creado algo como un inconsciente colectivo literal. Memes, narrativas virales, movimientos sociales que emergen de interacciones de millones de mentes conectadas. Nexus fue experimento en ingeniería de ese inconsciente colectivo digital. Los arquitectos identificaron arquetipos que resonaban psicológicamente: búsqueda de riqueza, miedo de exclusión, deseo de pertenecer a movimiento revolucionario, y construyeron narrativa que los activaba. No inventaron estos deseos, solo los canalizaron hacia su sistema. En sentido, eran como creadores de cultos modernos. L. Ron Hubbard creó Scientology manufacturando narrativa religiosa que apelaba a búsquedas humanas de significado y trascendencia. Los arquitectos de Nexus crearon equivalente económico, narrativa financiera que apelaba a búsquedas humanas de seguridad y ascenso social. La diferencia es temporalidad. Cultos religiosos pueden mantener fe de creyentes por generaciones. Esquemas financieros inevitablemente colapsan cuando nuevos inversores dejan de llegar. Pero durante su existencia, ambos demuestran el mismo fenómeno: realidad construida de consenso manufacturado. Y aquí llegamos al insight más inquietante de todos. Este no es bug del sistema, es característica. La capacidad de construir realidades consensuales es fundamental a civilización humana. Cada institución, cada sistema económico, cada estructura social son consenso construido. La pregunta no es si vivimos en ilusiones consensuadas, es qué ilusiones consensuamos mantener y por qué razones. El economista Yuval Noah Harari argumenta en su libro Sapiens que la característica definitoria del Homo sapiens es nuestra capacidad de crear y creer en ficciones colectivas. Otras especies cooperan basándose en relaciones directas. Humanos podemos cooperar con millones de extraños porque todos creemos en las mismas ficciones: dinero, naciones, corporaciones, derechos humanos. Estas son realidades puramente imaginarias, pero son funcionales. Nos permiten coordinar a escalas imposibles de otra manera. Entonces el problema con Nexus no fue que era ilusión. Fue que era ilusión explotativa diseñada para beneficiar a pocos a expensas de muchos. Era consenso manufacturado deliberadamente para colapsar después de transferir riqueza. Pero esto plantea pregunta moral compleja. ¿Qué distingue explotación de innovación? Cuando Steve Jobs lanzó el iPhone, creó mercado para producto que nadie sabía que necesitaba. Manufacturó deseo.
Construyó narrativa sobre futuro, donde todos llevarían computadoras en bolsillos, y gente compró esa narrativa, literalmente, gastando cientos de billones colectivamente en iPhones. Apple se volvió la compañía más valiosa del mundo, vendiendo dispositivos que eran, técnicamente, no necesarios para supervivencia o incluso comodidad. Eran lujos transformados en necesidades percibidas por marketing brillante. ¿Fue Steve Jobs un explotador o innovador visionario? La respuesta depende de si crees que iPhones proporcionan valor genuino o si son simplemente ilusión de valor, esclavitud voluntaria a dispositivos que consumen atención y autonomía. Razonables personas disagregan, pero el punto es, la línea entre creación de valor y manufactura de ilusión es filosóficamente borrosa. Los arquitectos de Nexus argumentarían, y algunos lo hicieron en manifiestos anónimos publicados después del colapso, que no hicieron nada fundamentalmente diferente de lo que toda corporación, todo mercadeo, toda economía moderna hace. Identificaron deseos humanos, crearon narrativa atractiva, construyeron sistema que satisfacía esos deseos dentro de framework que controlaban, extrajeron valor de voluntarios participantes. La única diferencia, argumentarían, es que fueron honestos sobre la ilusión al final. Su mensaje final: la ilusión ha terminado. Gracias por participar en el experimento. Fue más honestidad de la que Apple o Amazon o Google jamás ofrecen sobre cómo han manufacturado nuestras necesidades y monetizado nuestra atención. Esta es, por supuesto, racionalización. Hay diferencia moral entre vender productos que funcionan, aunque sean lujos, y orquestar fraude deliberado. Pero la racionalización contiene kernel de verdad incómoda, que mucho de economía moderna depende de manufacturar consenso sobre valor, y ese proceso es más arte que ciencia, más psicología que sustancia. En 2008, la crisis financiera global demostró cómo instituciones financieras más establecidas del mundo habían construido castillos de naipes, derivados basados en hipotecas que nunca debieron ser emitidas, productos financieros tan complejos que nadie realmente entendía su riesgo, ratings inflados de agencias comprometidas, todo sostenido por consenso de que alguien, en algún lugar, sabía qué estaba pasando. Cuando ese consenso colapsó, trillones en valor se evaporaron, no porque activos físicos fueron destruidos, sino porque consenso sobre el valor de esos activos se evaporó. La riqueza que desapareció nunca había existido materialmente. Era información, confianza, fe colectiva en narrativas que resultaron falsas. Gobierno, rescates y flexibilización cuantitativa esencialmente manufacturaron nuevo consenso. Confíen en el sistema. Todo está bajo control. Y funcionó. Los mercados se recuperaron, porque suficiente gente consensuó en la nueva narrativa. ¿Qué distingue esto de Nexus? Scale, institucionalización, enforcement gubernamental. Pero la mecánica subyacente es similar. Consenso manufacturado sobre valor, sostenido por narrativas, vulnerable a colapso si fe colectiva se fractura. Y esto nos lleva a la pregunta existencial central de nuestra era digital. Si más y más de realidad es consenso informacional más que sustancia física, si más y más de nuestras vidas ocurre en espacios digitales, donde las reglas son código que puede ser reescrito, ¿quién tiene poder para definir realidad? Michel Foucault argumentaba que poder en sociedades modernas no es principalmente físico, sino discursivo. El que controla narrativas, el que define qué es verdadero, normal, valioso, ejerce poder real. Instituciones como academia, medios, medicina, no nos controlan con violencia, sino determinando qué cuenta como conocimiento legítimo. En era digital, el poder para definir realidad pertenece a quienes controlan código y algoritmos. Mark Zuckerberg decide qué contenido ves en Facebook, moldeando tu percepción de actualidad. Google determina qué información aparece primero en búsquedas, controlando tu acceso a conocimiento. TikTok's algoritmo decide qué videos te adictarán, influenciando tu cultura y valores. Estos no son roles neutrales, son posiciones de inmenso poder para moldear consenso sobre realidad. Y mientras más dependemos de sistemas digitales, mientras más de nuestras vidas migra online, más poder tienen los arquitectos de esos sistemas para definir los términos de nuestra existencia.
Los arquitectos de Nexus ejercieron ese poder brevemente. Crearon un microuniverso con sus propias reglas, su propia economía, su propia estructura social. 1 millón de personas vivió parcialmente en ese universo durante 18 meses, y luego los arquitectos lo borraron, demostrando que tenían poder de no solo crear, sino destruir realidades enteras. Esto es lo que el filósofo Nick Bostrom llama simulation hypothesis, la idea de que podríamos estar viviendo en simulación creada por inteligencia superior. Su argumento es que si civilizaciones eventualmente desarrollan capacidad de crear simulaciones realistas y si crean muchas tales simulaciones, entonces estadísticamente es más probable que estemos en una simulación que en realidad base. No necesitamos especular sobre civilizaciones alienígenas, ya estamos creando simulaciones donde personas viven, trabajan, socializan, se enamoran. Mundos virtuales en videojuegos, economías en plataformas cripto, identidades en redes sociales. Cada una es simulación con sus propias reglas, controladas por quienes escribieron el código. Y mientras más sofisticadas se vuelven estas simulaciones, más difícil se vuelve distinguir qué es simulación y qué es base, especialmente porque nuestras experiencias en ambas son procesadas por el mismo cerebro, generando emociones reales, recuerdos reales, consecuencias reales. En 2016, un juego de realidad aumentada llamado Pokémon Go fue lanzado. Superponía criaturas virtuales sobre mundo físico visto a través de smartphone. Millones de personas caminaban por calles mirando sus teléfonos, viendo capa de realidad que era invisible para quienes no tenían la app. Fue literalmente dos poblaciones ocupando el mismo espacio físico, pero experimentando realidades diferentes. Una viendo solo el mundo material, otra viendo híbrido de material y digital. Eso fue hace casi una década. Desde entonces, realidad aumentada ha avanzado. Realidad virtual ha mejorado. Metaversos están siendo construidos. La fusión de físico y digital acelera. Entonces, la pregunta que Nexus plantea no es solo sobre un scam específico, es sobre la naturaleza de realidad en era donde lo digital y físico están cada vez más entrelazados e indistinguibles. Si puedo trabajar en oficina virtual, ganar ingreso real, formar relaciones significativas, experimentar logro y estatus, todo sin dejar mi cuarto físico, ¿qué sentido tiene la distinción entre real y virtual? Si mis activos existen como entradas en bases de datos, sean en banco tradicional o blockchain, ¿qué hace uno más real que el otro? Si mi identidad es construida tanto por mi perfil de LinkedIn como por mi cuerpo físico, ¿cuál es el yo verdadero? Estas no son preguntas abstractas, son cada vez más prácticas, urgentes, porque las respuestas determinan dónde invertimos valor, qué protegemos legal y éticamente, cómo estructuramos sociedad. Y lo que Nexus demostró es que en estos espacios híbridos digital-físicos, nuevas formas de explotación son posibles, formas que existentes frameworks legales y morales no están equipados para manejar. ¿Fue Nexus robo? Técnicamente, las personas voluntariamente transferían fondos. ¿Fue fraude? Los arquitectos nunca hicieron promesas explícitas técnicamente falsas, solo implicaron futuros que no materializaron. ¿Fue operación Ponzi? Compartía mecánicas, pero también tenía funcionalidad real de trading. Operaba en espacio gris legal porque leyes fueron escritas para mundo físico, para formas tradicionales de crimen. No están equipadas para criminalidad que es fundamentalmente informacional, que explota vulnerabilidades psicológicas más que físicas, que existe en jurisdicciones múltiples simultáneamente o en ninguna completamente. Y este gap legal no es temporal, es estructural. La ley evoluciona lentamente a través de precedentes y legislación. La tecnología evoluciona exponencialmente. El gap entre lo que es posible técnicamente y lo que es regulado legalmente solo se ampliará. Esto crea lo que podríamos llamar zonas sin ley digital, espacios donde acciones tienen consecuencias reales pero no claras categorías legales o enforcement. Los arquitectos de Nexus operaron en esa zona, y no serán los últimos. Cada innovación tecnológica crea nuevas zonas sin ley temporales. Cada plataforma nueva, cada protocolo nuevo, cada modelo de negocio nuevo existe inicialmente en ambigüedad legal. Algunos se volverán legítimos a través de adopción y regulación eventual. Otros colapsarán como scams,
Pero durante el período de ambigüedad hay oportunidad para explotación. Y aquí está el dilema. No podemos preregular tecnologías que aún no existen. No podemos prohibir innovación por miedo a mal uso, pero tampoco podemos dejar zonas sin ley donde vulnerables son explotados. Es paradoja fundamental de progreso tecnológico en sociedad democrática. Queremos innovación, pero innovación inherentemente desestabiliza normas existentes y crea espacio para abuso antes de que nuevas normas emerjan. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Cómo navegamos mundo donde realidad es cada vez más digital, consensual, hackeable? No hay respuesta fácil, pero Nexus sugiere algunas lecciones. Primera, necesitamos sofisticación tecnológica generalizada. La mayoría de víctimas de Nexus no entendían la tecnología subyacente. Confiaban en señales superficiales de legitimidad sin capacidad de auditar código o evaluar arquitectura técnica. En era digital, analfabetismo tecnológico es vulnerabilidad comparable a analfabetismo financiero en era industrial. Segunda, necesitamos escepticismo saludable de narrativas de innovación inevitable. Silicon Valley ha cultivado cultura donde disruption es automáticamente valorada, donde moverse rápido y romper cosas es virtud. Pero no toda disrupción es progreso. Alguna es simplemente caos creado por aquellos que se benefician del caos. Tercera, necesitamos reconocer que instituciones, por todas sus fallas, proporcionan estabilización importante de consenso social. El libertarianismo cripto sueña con eliminar intermediarios, descentralizar todo, liberar individuos de instituciones. Pero instituciones evolucionaron para resolver problemas reales de coordinación, trust, enforcement. Eliminarlas sin reemplazos crea vacíos que oportunistas llenarán. Cuarta, necesitamos frameworks éticos para tecnología que van más allá de legalidad. Solo porque algo es técnicamente posible y legalmente ambiguo, no significa que sea moralmente aceptable. Necesitamos cultivar cultura de responsabilidad entre desarrolladores, donde preguntan no solo ¿podemos construir esto?, sino ¿deberíamos? Y quinta, más fundamental, necesitamos reconciliarnos con el hecho de que mucho de lo que consideramos real es construcción consensual frágil. Esto no debería provocar nihilismo, sino humildad. Humildad sobre cuán seguros son sistemas en los que confiamos, cuán vulnerable es valor que hemos acumulado, cuán rápido consenso puede evaporarse. Los arquitectos de Nexus son, en sentido perverso, filósofos. Forzaron pregunta que la mayoría prefiere no confrontar. ¿Qué es real en era digital? Su respuesta fue nihilista. Nada es real. Todo es ilusión manipulable, así que podríamos explotar esa ilusión para beneficio personal. Pero hay respuesta alternativa, más esperanzadora. Precisamente porque realidad social es construida, tenemos responsabilidad de construirla bien, de crear consensos que beneficien a muchos, no pocos, de diseñar sistemas robustos a explotación, de valorar verdad y confianza no como commodity, sino como fundamento de civilización. La tecnología nos ha dado poder sin precedente para crear realidades. Con ese poder viene responsabilidad correspondiente, no solo para reguladores o políticos, sino para cada persona que participa en economías digitales, que usa plataformas sociales, que invierte en activos virtuales. Porque cada vez que consensuamos valor de algo, cada vez que participamos en sistema, estamos moldeando la realidad colectiva. Somos co-creadores del mundo digital en el que vivimos. La pregunta entonces no es ¿cómo prevenimos otro Nexus? Es ¿qué realidades queremos crear juntos y cómo las protegemos de quienes buscan explotarlas? Esa pregunta nos pertenece a todos responder, no con código o regulación solamente, sino con elecciones diarias sobre qué valoramos, qué consensuamos, en qué sistemas participamos. Porque la verdadera lección de Nexus es que la frontera más importante no es entre real y virtual, es entre realidades que empoderan versus realidades que explotan, entre consensos que sostienen florecimiento humano versus consensos que concentran poder. Y esa frontera corre a través de cada línea de código, cada modelo de negocio, cada plataforma digital que usamos. Los 300 millones de dólares robados fueron recuperables. La confianza traicionada es más difícil de restaurar, pero la revelación más profunda,
que realidad misma es hackeable en era digital, es irreversible. Ahora sabemos. La pregunta es, ¿qué hacemos con ese conocimiento? La historia del atraco de 300 millones de dólares termina de la manera más inquietante posible. Nunca realmente terminó. Los 7 arquitectos desaparecieron en las sombras digitales de las que emergieron, nunca capturados, nunca identificados conclusivamente, nunca enfrentando justicia en sentido convencional. Los fondos robados, fragmentados a través de miles de transacciones blockchain, convertidos a través de múltiples protocolos, lavados a través de jurisdicciones sin cooperación legal, permanecen irrecuperables. Pero el atraco continúa de formas más sutiles e insidiosas, porque lo que realmente robaron no fue dinero, fue algo mucho más valioso y más difícil de recuperar: certeza sobre la naturaleza de la realidad económica digital. Desde el colapso de Nexus en 2018, hemos visto proliferación de proyectos similares. Algunos son innovaciones legítimas, otros son scams elaborados, y cada vez es más difícil distinguir entre los dos hasta que es demasiado tarde. Cada nuevo exchange de cripto que lanza, cada nueva plataforma DeFi que promete rendimientos imposibles, cada nuevo NFT marketplace que materializa de la nada, cada nuevo metaverso que vende parcelas de tierra virtual. Todos operan en la misma ambigüedad que Nexus explotó. Algunos sobrevivirán y se legitimarán. La mayoría colapsarán, llevando consigo ahorros de creyentes que no pudieron distinguir visión de vaporware, innovación de ilusión. Y con cada colapso, con cada scam revelado, la confianza se erosiona un poco más. No solo confianza en proyectos específicos, sino confianza en la posibilidad misma de economías digitales descentralizadas funcionales. Esta es quizás la ironía más cruel. Los arquitectos de Nexus probablemente creían, al menos inicialmente, en la visión de descentralización financiera, en democratizar acceso a oportunidades de inversión, en liberar individuos de control institucional. Pero su explotación de esa visión para beneficio personal ha dañado exactamente el movimiento que pretendían avanzar. Cada scam en espacio cripto hace más difícil para proyectos legítimos ganar trust. Cada colapso refuerza narrativas de escépticos que ven todo el ecosistema como esquema elaborado. Cada víctima se vuelve evangelista contra la tecnología que los victimizó. Es proceso autodestructivo. La misma libertad de sistemas descentralizados, la falta de intermediarios gatekeepers, la ambigüedad regulatoria, todo lo que hace la innovación posible, también hace el fraude más fácil. Y mientras más fraude ocurre, más presión hay para regulación que podría sofocar innovación legítima. Entonces, los arquitectos de Nexus no solo robaron dinero de 1 millón de personas, robaron parte del futuro que esa tecnología prometía. Dañaron ecosistema completo para ganancia personal temporal. Y quizás eso fue parte de su experimento. No solo probar que podían hackear realidad económica, sino demostrar que sistemas basados en consensos sin enforcement institucional son fundamentalmente vulnerables a explotación, que la utopía descentralizada es ingenua, que siempre habrá predadores que exploten buena fe de creyentes. Si esa fue su intención, lograron su punto brutalmente, pero probaron demasiado. Porque el problema no es consenso descentralizado per se, es consenso sin accountability, sin mecanismos para castigar mala fe, sin instituciones que estabilicen trust. La respuesta no es abandonar descentralización, sino reconocer que cero institucionalización es tan disfuncional como sobrecentralización. Necesitamos estructuras de gobernanza, necesitamos transparency, necesitamos enforcement de normas. Solo necesitamos diseñar esas estructuras para ser resistentes a captura y corrupción centralizadas. Es balancing act difícil, y Nexus demostró cuán mal puede salir cuando el péndulo swinga demasiado lejos hacia libertad no regulada. Pero hay esperanza en la respuesta de la comunidad post-Nexus. Algunas víctimas crearon organizaciones dedicadas a educar sobre scams cripto. Desarrolladores comenzaron a construir mejores herramientas de auditoría para smart contracts. Intercambios implementaron due diligence más riguroso antes de listar proyectos. Comunidades desarrollaron cultura de escepticismo saludable, checklist de red flags, normas de shame social para comportamiento predatorio. En otras palabras, comenzaron a construir las instituciones informales que sistemas descentralizados necesitan para funcionar sosteniblemente.
no gubernamentales, sino comunitarias, no impuestas, sino emergentes de experiencia colectiva. Es proceso lento, imperfecto, vulnerable a regresión, pero es aprendizaje, es evolución de ecosistema en respuesta a presión selectiva. Los scams son presión. Los sobrevivientes desarrollan resistencias. El sistema como un todo se vuelve más robusto. Quizás esa es la lección última de Nexus, no que sistemas digitales descentralizados son imposibles, sino que requieren aprender doloroso, fracasos iterativos, construcción gradual de normas e instituciones. La primera generación de Internet era salvaje oeste digital. Spam, virus, scams proliferaban. Gradualmente, desarrollamos defenses, antivirus, filtros de spam, certificates de seguridad, reputación de plataformas. Internet no se volvió perfectamente seguro, pero se volvió más usable para personas ordinarias. Economías digitales descentralizadas están atravesando similar proceso. Nexus fue uno de muchos scams dolorosos que eventualmente educarán ecosistema hacia mayor robustez. Los 300 millones perdidos son, en términos cínicos, tuition pagada en universidad de Hard Knocks, no consolación para las víctimas. Sus pérdidas fueron reales, sus sufrimientos genuinos, pero colectivamente, su experiencia contribuye a cuerpo de conocimiento que hace futuros scams más difíciles. Al menos, esa es narrativa esperanzadora. La alternativa, más oscura, es que cada scam simplemente enseña a próximos scammers cómo ser más sofisticados, que estamos en arms race evolutiva donde predadores y presas coevolucionan, pero predadores siempre mantienen ventaja porque tienen información asimétrica y motivación concentrada. El tiempo dirá cuál narrativa prevalece, pero una cosa es clara, no podemos volver a mundo predigital. No podemos desinventar criptomonedas, blockchain, economías virtuales. Pandora's Box está abierta. Entonces, debemos aprender a navegar este nuevo mundo, con sus posibilidades extraordinarias y sus peligros sin precedente, con su potencial para empoderar y su capacidad para explotar. Los arquitectos de Nexus nos forzaron a confrontar pregunta que la mayoría preferiría evitar. Si el dinero es información, si el valor es consenso, si la realidad es código, ¿qué protege tu riqueza excepto tu capacidad de distinguir verdad de ilusión? Es pregunta existencial de nuestra era, y la respuesta no puede ser solo tecnológica o legal, debe ser también psicológica, cultural, filosófica. Debemos cultivar alfabetización digital, no solo cómo usar tecnología, sino cómo funciona, dónde están sus vulnerabilidades, cómo puede ser manipulada. Debemos desarrollar escepticismo informado, no cinismo que rechaza toda innovación, sino discernimiento que distingue substancia de hype, visión legítima de vaporware. Debemos reconstruir confianza en instituciones mientras nos mantenemos vigilantes contra su corrupción. Reconocer que necesitamos estructuras de governance sin fetichizarlas como perfectas. Debemos aceptar que vivir en era de realidades digitales requiere participación activa en construir y mantener el consenso que queremos. No podemos ser consumidores pasivos, debemos ser co-creadores conscientes y debemos reconciliarnos con incertidumbre fundamental. En mundo donde líneas de código pueden evaporar fortunas, donde consenso puede colapsar instantáneamente, donde nuevas formas de valor emergen y desaparecen en meses, certeza es lujo que ya no podemos afford. Pero incertidumbre no debe paralizarnos en inacción. Debe inspirarnos a humildad, a aprendizaje continuo, a construcción de comunidades resilientes que pueden absorber shocks. Los 300 millones de dólares robados en atraco de Nexus son fracción de un porcentaje del valor que circula en economías digitales diariamente. No es la cantidad lo que importa, es lo que representa. Representa vulnerabilidad de sistemas consensuales, representa poder de quienes entienden código sobre quienes no, representa fragilidad de trust en era digital, representa posibilidad de que realidad misma puede ser hackeada por suficientemente inteligentes y suficientemente sin escrúpulos. Pero también representa algo más esperanzador, que humanos podemos crear valor de la nada a través de consenso, que podemos construir economías enteras en espacios digitales, que podemos organizar cooperación a escala global sin autoridades centrales.
que la tecnología ha democratizado capacidad de crear que una vez fue monopolio de gobiernos e instituciones. El mismo poder que permite Nexus permite Bitcoin, permite Ethereum, permite mil innovaciones legítimas que están transformando cómo humanos interactúan económicamente. La pregunta es si podemos aprender a usar ese poder sabiamente, si podemos construir suficientes salvaguardas sin sofocar innovación, si podemos evolucionar culturalmente lo suficientemente rápido para mantener pace con evolución tecnológica. Nadie sabe la respuesta. Estamos en territorio genuinamente nuevo, experimentando en tiempo real con formas de organización humana que no tienen precedente histórico. Los arquitectos de Nexus fueron exploradores oscuros de ese territorio, mapearon sus vulnerabilidades, demostraron sus peligros, y en proceso forzaron resto de nosotros a tomar en serio esos peligros. Por eso, perversamente, su atraco puede eventualmente servir propósito constructivo, no porque lo merecían, sino porque a veces tomamos desastres para forzar cambio que evita catástrofes mayores. Si lecciones de Nexus informan diseño de futuros sistemas, si inspiran mejor educación, mejores herramientas, mejores normas, si previenen scams más grandes, más destructivos, entonces quizás los 300 millones fueron, en términos crudamente utilitarios, inversión no intencional en maduración de ecosistema, no consolación para víctimas individuales. Su dolor fue real y su pérdida permanente. Pero colectivamente, históricamente, su experiencia se vuelve data point que informa evolución. Porque eso es lo que historia es, aprendizaje doloroso codificado en memoria cultural. Cada civilización aprende a través de fracasos, cada generación paga tuition de errores. Esperanza es que eventualmente acumulamos suficiente sabiduría que los errores se vuelven menos catastróficos. Estamos en etapa temprana de civilización digital, todavía cometiendo errores fundamentales, todavía aprendiendo lecciones básicas. Nexus fue una de esas lecciones. Habrá más. Scams más grandes, colapsos más espectaculares, porque estamos experimentando con poder que nunca hemos tenido. Poder de crear realidades enteras de código y consenso. Ese poder será mal usado, repetidamente, por codicia, por curiosidad, por ideología, pero también será usado para bien, para crear sistemas más justos, economías más inclusivas, formas de organización más democráticas. El futuro no está escrito, está siendo coded por millones de desarrolladores, usuarios, participantes. Cada línea de código, cada smart contract, cada plataforma, es voto sobre qué tipo de realidad digital queremos habitar. Los arquitectos de Nexus votaron por realidad donde inteligentes explotan a crédulos, donde consenso es herramienta de manipulación, donde poder es capacidad de engañar a escala. Necesitamos votar diferente, por realidades donde inteligencia sirve a comunidad, donde consenso es construido en buena fe, donde poder es distribuido y accountable. Y ese voto no es singular, es continuo. Cada día, cada interacción, cada elección sobre qué plataformas usar, qué sistemas soportar, qué comportamientos tolerar. El atraco de 300 millones de dólares nunca terminó, porque el experimento nunca terminó. Todavía estamos determinando si humanos podemos navegar transición de realidad física a digital sin perder capacidad de trust, verdad, valor compartido. La respuesta está siendo escrita ahora, en cada línea de código, en cada transacción, en cada momento de elección entre explotar vulnerabilidad o construir robustez. Los arquitectos de Nexus hicieron su elección, nos mostraron un posible futuro, oscuro, cínico, cero sum. Ahora nos toca a nosotros elegir si ese es el futuro que queremos, o si podemos construir algo mejor, algo más humano, algo que honra tanto el poder extraordinario de tecnología como la responsabilidad extraordinaria que viene con ese poder. El crimen perfecto no fue robar 300 millones de dólares, fue robar nuestra certeza sobre qué es real. Pero quizás esa certeza era ilusión que necesitábamos perder. Quizás solo confrontando la fragilidad de nuestras realidades consensuales podemos comenzar a construirlas más intencionalmente, más éticamente, más sosteniblemente. La ilusión ha terminado, dijeron los arquitectos, pero nueva realidad está comenzando.
una donde entendemos que toda realidad social es construcción y que por lo tanto tenemos responsabilidad de construir bien. Esa es lección de 300 millones de dólares. Cara, dolorosa, pero quizás eventualmente transformadora. ¿Qué construirás tú? El atraco de 300 millones reveló la verdad más perturbadora de nuestra era, que la realidad misma puede ser hackeada cuando es código. Y ahora que lo sabemos, ¿qué haremos con ese conocimiento? Suscríbete para más exploraciones sobre cómo la tecnología está reescribiendo las reglas de la realidad, el crimen y la conciencia humana.